Amén. Y bueno, ya llega el mes de diciembre, ya hay todo un ambiente de Navidad cuando uno sale a recorrer en las calles de la ciudad, todo el toque, el marketing comienza a mover su maquinaria, pero como siempre hemos dicho, nosotros tenemos que rescatar la historia verdadera, la historia bíblica sobre el tema de la Navidad. Y entiendo que justamente a raíz de todas estas cosas periféricas que se han eh, inventado en torno a la Navidad, esto ha traído bastantes conflictos también en medio de los círculos cristianos, donde muchos dicen que en realidad no está, es una fecha o una fiesta más bien pagana que una fiesta cristiana. Yo creo, lejos de esa discusión, que debemos hablar acerca del milagro de la encarnación, el milagro del nacimiento de Cristo. Eh, Sin duda que hay muchas cosas asociadas que no guardan ninguna relación con lo que ocurrió en Belén realmente. Me parece que hay demasiados accesorios que se tiñen de paganismo y que por supuesto nosotros tenemos que saber diferenciar qué es y qué no es la Navidad. Sin duda que hay una tradición que dista mucho del relato que la Escritura nos muestra en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, pero creo que no podemos tampoco ser tan lapidarios o tan intolerantes al punto de decir que celebrar o conmemorar Navidad es prácticamente entregarse al paganismo más abyecto. Me parece que la Iglesia debe aprovechar las oportunidades para dar a conocer el mensaje de Jesucristo. Yo entiendo que la fecha 25 de diciembre para celebrar Navidad fue convenida. Nadie sabe realmente cuándo nació el Señor Jesús, pero a mi parecer eso no es lo más importante. Lo más importante es que Jesús, el Hijo de Dios, efectivamente se encarnó. Efectivamente vino del cielo a este mundo. Se hizo hombre semejante a nosotros. Nació de mujer. Un día determinado de nuestra historia. El Hijo de Dios irrumpe en la historia de la humanidad. No tenemos fechas precisas ni las necesitamos. Todo lo que necesitamos saber ya está escrito en la Biblia. Mateo 1:18 simplemente dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Quiere decir que hay un acontecimiento, no algo inventado simplemente por la gente, como tantas leyendas y tantos mitos hay. El nacimiento de Jesús no es leyenda ni es mito, es un acontecimiento histórico y glorioso. Y mientras los paganos antiguamente celebraban el nacimiento del sol con fiestas desenfrenadas y denigrantes, frente a toda esta ola de paganismo y libertinaje, los cristianos determinaron establecer una fiesta, pero no para adorar al sol, sino para adorar a Jesús. Y entonces hicieron coincidir las fechas con el día 25 de diciembre, para adorar no al sol creado, sino al sol de justicia. Como dice Malaquías 4:2, cuando habla acerca del nacimiento de Jesucristo, y dice: más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Quiere decir que esta fecha convenida respondió a una necesidad del momento. Usted puede decir si fue paganismo o no. Lo importante es que en medio de toda esa bacanal comenzó a escucharse el Evangelio de Jesucristo. Dios juzgará las intenciones simplemente, pero nosotros sabemos que el Señor cambia las vidas y que bueno, como dije anteriormente, es aprovechar las oportunidades que se están dando para poder ratificar, para poder dar a conocer el mensaje que nosotros tenemos, en lo que nosotros creemos como pueblo cristiano. Decir, por ejemplo, bueno, ustedes que celebran estas fechas con cánticos, con luces y comidas, quisiera quitarle un poquito de su atención para explicarle qué es lo que celebramos realmente nosotros como cristianos. A nuestros hijos pequeños,
cuando se sientan a la mesa de la denominada Nochebuena. Bueno, hijo, bueno, hija, antes de comer estos alimentos, es oportuno que sepas qué es lo que estamos celebrando realmente. ¿Se da cuenta? No podemos pararnos para criticar y decir que la fiesta es mala, que es paganismo y que corrompe nuestra alma. Aprovechemos las instancias, seamos sagaces. Y es por eso que quisiera al comenzar este mes de diciembre aprovechar estas fechas para hablar de este gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios. El Hijo de Dios viniendo a este mundo, haciéndose semejante a nosotros para darnos vida eterna. Implica que como cristianos tenemos una responsabilidad frente a todo esto. No podemos caer en el materialismo ni en el consumismo, sino aclarar lo que la Biblia dice sobre el nacimiento de Jesús. Y por cierto que esto podemos predicarlo todo el año, y de hecho lo hacemos. Pero este tiempo es como que hay una apertura que los demás meses quizás no lo tenemos desde el punto de vista social o cultural. Y entiendo y concedo de que hay tanto movimiento, tanta preparación sobre la festividad en sí, que muchas veces terminamos perdiendo el verdadero sentido de lo que vamos a celebrar. Nos enredamos en los detalles y perdemos lo esencial. Y no digo que no sepamos que nació Jesús y cosas tan impactantes como esas. Incluso podemos hacer la narración de lo que escribió Lucas o Mateo al respecto, ¿no es cierto? Estos libros nos relatan los hechos, pero qué importante es entrar en la revelación, qué importante es bogar en la profundidad de este acontecimiento. Voy a dar lectura a dos pasajes que nos hablan acerca del nacimiento de Jesús, porque la Navidad encierra un misterio, y dichosos quienes pueden penetrar en ese misterio. En primer lugar, leeré el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5, del 1 al 5 y verso 14, y seguidamente la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora pasemos a la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, ¿qué celebramos en Navidad realmente? Lo que celebramos es básicamente un milagro, el gran milagro de la encarnación. Juan dice, hablando del Verbo de Dios, la palabra todopoderosa de Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Luego el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice, indiscutible, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Quiere decir que tenemos un misterio y un milagro. Un misterio que nos ha resuelto la Escritura, por eso hablamos de revelación. El misterio es que Dios se hizo carne, tomó forma humana y habitó entre nosotros, lo que claramente rompe con los parámetros naturales y lo convierte en un milagro, en un maravilloso milagro. Ahora, si yo preguntara cuántos creen en Dios, seguramente muchos de los que están escuchando hasta ahora van a confirmar eso y van a decir que creen en Dios. Pero la pregunta que debiéramos hacernos es, ¿y cuántos de ustedes creen en los milagros? Fíjese que pareciera ser una pregunta bastante sencilla, pero no lo es. Tenemos los que creen, los creyentes, y los que no creen, los incrédulos. El creyente dice, yo creo, Señor, mi fe está puesta en ti.
Y el incrédulo va a decir, bueno, ver para creer, si no lo veo no lo creo. Por supuesto que el que dice esto se cree muy inteligente y muy racional, pero realmente es muy irracional la respuesta. Muy poco inteligente, ¿por qué? Porque todo el tiempo está creyendo cosas que no ha visto. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuántos creen que Colón descubrió América? Seguramente usted lo cree, pero ¿lo vio? No, no lo vio. ¿Cuántos creen que Alexander Fleming descubrió la penicilina? Seguramente creen eso, pero ¿lo vio? No. ¿Cuántos creen que Arturo Prat verdaderamente saltó a la cubierta del barco Huáscar? Seguramente muchos lo creen, pero ¿lo vieron? No. Bueno, no quiero hacerlos dudar. Simplemente estoy diciendo que hay cosas que no cuestionamos. Las creemos simplemente sin haber tenido la evidencia por delante. Sin embargo, hay huellas, hay rastros en la historia que nos conducen a creer. Bueno, lo que pasa con Navidad es similar. No hemos visto, pero hay huellas que vemos todo el tiempo. Como lo que le pasó a Robinson Crusoe. No sé si usted ha leído el libro del inglés Daniel Defoe. Si no lo ha leído o no lo recuerda, Crusoe venía en un barco que naufraga y él logra salir con vida encontrándose en una isla completamente desierta. Junta todo lo que puede y tiene que usar el ingenio para sobrevivir. La narración de Defoe es muy maravillosa porque muestra todos los detalles de lo que este hombre hizo para poder sobrevivir en ese momento. Pasados los días ya establecido de forma muy precaria, se da cuenta que está completamente solo en esa isla. Sin embargo, una mañana se levanta, se acerca a la orilla del mar y ve en la arena la huella de un pie humano. Y eso trae una gran conmoción dentro de él. Empieza a moverse desde el miedo hacia la curiosidad. Supo desde ese momento que no era el único habitante de la isla. Ahora no vio al hombre que pasó por allí, pero vio la huella. Y esa huella le estaba diciendo algo. Entonces comienza a buscar en todas direcciones porque está seguro que hay alguien más en la isla. Se cuenta de un explorador ateo que estaba en el desierto de Sahara una mañana al levantarse, ve a un nativo orando. Como claramente este nativo es creyente, se le acerca y desde su ateísmo le pregunta ¿a qué Dios le oras? ¿Existe en realidad? Claro, su intención era llevarlo a descreer, decirle que lo que hacía no tenía ningún sentido. El nativo le dice, mire, yo vengo aquí como vaquiano, experimentado. O sea, soy el que guío a la gente que atraviesa el desierto. Y cada mañana, cuando me levanto, tengo que mirar si han pasado fieras o no. Saber qué peligros hay. Y entonces miro las huellas y puedo saber si ha pasado un animal, qué animal era, hacia dónde iba, si estaba sano o estaba enfermo, solo mirando las huellas. Porque esa es mi especialidad. De la misma forma, dice, miro atentamente la creación. Miro el cielo y todas las cosas, y en todo eso veo la huella de Dios. Por eso creo. Isaías, en lenguaje bastante poético, dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Yo no sé si se fijó, pero Dios no nos pide que creamos ciegamente. El libro de los Proverbios aclara esto diciendo, el simple todo lo cree, pero el avisado mira bien sus pasos. Hay personas que son muy crédulas, que no cuestionan nada, simplemente todo lo creen. Historia que escuchan, la creen. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos desafía a averiguar, a ver el testimonio objetivo de la presencia de Dios en la creación, los testimonios visibles de su presencia. David en el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pablo, cuando escribe a los romanos, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Quiere decir que toda la creación proclama la presencia de un creador. Ahora, volviendo al tema de los milagros y de la Navidad, uno puede decir, bueno, quien cree en Dios y cree en un creador tiene que creer en los milagros también. Pero fíjese que eso no es tan así. Alguien hizo una encuesta entre personas que decían creer en Dios. La pregunta era, ¿cree usted en milagros? Todos los encuestados eran personas que estaban profundamente implicados en cuanto a su fe en Dios. Desde los budistas hasta los musulmanes, pasando por judíos y cristianos. Luego de realizada la encuesta, las respuestas fueron ambiguas. Uno dijo, yo veo milagros todos los días. El milagro de ver la nieve que cubre una ciudad entera con una pureza silenciosa. De ver la nieve derritiéndose, etc. Para mí, todo eso es un milagro. Pero si usted se fija, él no estaba contestando a la pregunta si creía en milagros. Lo que él estaba diciendo es que creían que había un Dios, nada más. Pero diferente es creer en Dios a creer en milagros. El Islam hace hincapié en los milagros cotidianos, en el comportamiento de la naturaleza, en la maravilla de la creación, el amanecer, el océano, las montañas, etc. Otro decía que los milagros no son un estado de la materia, sino un estado de ánimo. A cada instante se produce un milagro en la vida, todo va a depender de cómo lo sienta. Y nos damos cuenta entonces que prácticamente todos se remiten al orden de la creación. Para ellos eso es un milagro. Pero cuando pregunto, ¿cree usted en milagro?, estoy apuntando a otra cosa. A aquellos que supera nuestra capacidad de comprensión porque trasciende al orden natural de los hechos. Cuando nace un bebé es un milagro porque no lo podemos entender, pero responde al orden natural. Hace 2000 años nació en una aldea un niño a quien sus padres lo llamaron Eleazar, pero todos lo conocían con el diminutivo de Lázaro. Todos estaban contentos con el milagro de ese niño que nació. Lázaro creció y vivió de acuerdo a las leyes naturales que rigen la vida, pero un día enfermó y murió. Sin embargo, llega Jesús a la tumba de Lázaro y le ordena que se levante. Y Lázaro se levanta de la tumba. Y entonces, sí, tenemos un milagro aquí. ¿Por qué? Porque se supera al orden creacional. Lo que hace Jesús, el Dios encarnado en ese momento, es intervenir en la creación haciendo algo que altera el orden natural de las cosas. Bueno, nosotros celebrando en este momento la buena noticia de que se produjo un milagro después de muchos años en que Dios había creado el mundo, un milagro que es el nacimiento virginal de Jesús. ¿Por qué? Porque según el orden de la creación se necesita un hombre y una mujer para procrear, pero en este caso solamente una mujer procreó, la Virgen María. Por lo tanto, estamos frente a un milagro, y el milagro de la encarnación, porque Dios, el Dios que hizo todas las cosas y que ordenó todas las cosas, hizo algo que no se puede explicar dentro del orden de la creación. Entonces, cuando llegamos a la Navidad, estamos celebrando este milagro, específicamente este milagro de que Dios intervino en la historia, intervino en el orden de la creación, intervino en una forma maravillosa, incomprensible, y eligió a la Virgen María, una muchacha que vivía en Nazaret, simple, sencilla, pero de una pureza de corazón extrema, que hizo que Dios mirando dijera, esta es la mujer. Y allí, en ella se produce el milagro. Y para creer en milagros, primero hay que creer en Dios. Creer que Dios, que estableció normas que sustentan la creación, por la palabra de su poder y por motivos altamente valederos, puede intervenir en la creación. Y lo que celebramos en Navidad es esa intervención de Dios en la creación, en el orden de lo creado. Y el nacimiento virginal es algo maravilloso que fue difícil de entender incluso para los protagonistas. María dice, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella tenía claro el tema de la sexualidad y le costaba entender este misterio que le revela el ángel del Señor. Entonces el ángel le tuvo que explicar
que el Espíritu Santo vendría sobre ella y todo lo demás que ya conocemos. Fue difícil entenderlo también para José. Él conocía la integridad de María. Él sabía que el embarazo de una mujer viene como parte de un proceso natural. Y entonces, ¿cómo puede ser que su prometida esté esperando un bebé? No lo podía entender. Y tuvo que intervenir Dios para explicarle lo que estaba sucediendo. No es fácil aceptar el milagro porque remueve todos los patrones naturales. Pero vino Dios del cielo a la tierra en la persona de Jesucristo. Y para tal efecto era necesario el milagro. La Navidad es pararnos por un momento y observar el milagro de la encarnación. Ese milagro único en la historia. Ese milagro que es tan importante, pero tan importante, que es el fundamento de la fe. Si usted es musulmán, puede creer en milagros, no hay problema. Con tal que crea en que Mahoma es el profeta y que tiene que seguir el Corán, con eso no hay problema. Si usted es budista, puede no creer en milagros, con tal de que entre dentro de la filosofía, no hay ningún problema. Pero cuando hablamos del cristianismo, usted no puede ser cristiano si no cree en milagros. ¿Se da cuenta? Usted no puede ser cristiano si no cree en milagros y en este milagro de la encarnación. Quizá alguien dirá, pero no podemos ser tan ingenuos tampoco y creer en todos los milagros. Bueno, personalmente yo no creo en todos los milagros, menos en milagreros, en estos que venden sanidades y prosperidad. Perdónenme, yo no creo en ellos, pero sí creo en los grandes milagros de Dios. Y este milagro del Dios encarnado es central, porque alrededor de él gira toda la fe cristiana. Es un milagro que cambió la historia de la humanidad. Cuando Jesús a los 30 años comienza su labor pública, muestra el propósito de Dios para su venida y dice Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y entonces hay una buena noticia. Dios tiene misericordia de nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados y a pesar de nuestra culpa. Dios se acercó para perdonarnos y nos perdonó en Cristo Jesús. Y limpió nuestro corazón. Y lo descarga día a día de las maldades que se van adicionando a veces en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos una nueva vida. Y para eso vino Jesucristo. Entonces, frente a toda esta vorágine y todas estas luces y todos estos sonidos de Navidad, lo importante es detenernos a mirar lo que Dios hizo, a pensar en lo que Dios hizo realmente. No nos quedemos en la anécdota de mirar el pesebre, de mirar los pastores, esto y lo otro. Vamos a lo profundo. Entendamos lo que pasó. Entendamos que allí se produjo el gran milagro, el nacimiento virginal del Hijo de Dios. Alguien me decía en una ocasión, mientras hablábamos cosas de la fe, decía, pero ustedes no creen en la Virgen María. Y yo le digo, ¿quién te dijo que no creemos en la Virgen María? ¿De dónde sacaste esa barbaridad? Si no creyera en la Virgen María y en el nacimiento virginal, no podría ser cristiano. Creo en el Dios eterno que se encarnó en el vientre de una virgen llamada María y que pasó a la historia porque se inmiscuyó en la historia de los hombres. Fue parte de la historia y cambió la historia. Ese milagro es lo que celebramos en Navidad. Ese milagro es lo que nos reúne. Y yo sé que nos reunimos en familia y todo eso es normal y es bueno que lo hagamos. Pero no podemos olvidar cuál es el sentido central de todo esto. Y el sentido central es Emmanuel, Dios con nosotros.